Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos, las noticias y las historias que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que estoy seguro, los dejará con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor que nos ha conquistado a todos con su carisma y talento, y de cómo su historia con Demet Özdemir, su gran amor, ha marcado un cambio radical, un giro inesperado que, créanme, los va a sorprender. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. No se arrepentirán. Can Yaman, el nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que ha cruzado fronteras, es un fenómeno. Su presencia escénica, su físico imponente y su habilidad para interpretar personajes complejos lo han catapultado a la fama internacional. Nacido en Estambul en 1990, este abogado de formación reconvertido en actor ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de millones de espectadores, tanto en Turquía como en el extranjero. Su ascenso meteórico es, en sí mismo, una historia de perseverancia y talento. Sin embargo, detrás de cada estrella hay una historia, y la de Can Yaman, especialmente en lo que respecta a su relación con Demet Özdemir, es digna de un guión de película, una narrativa que ha influido de manera profunda y palpable en su trayectoria. Si recuerdan, ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, un drama que no solo cautivó a millones de espectadores por su trama romántica, sino también por la química palpable entre sus protagonistas. La historia de Sanem Aydin, una aspirante a escritora que termina trabajando en una agencia de publicidad, y Can Divit, un fotógrafo bohemio y exitoso, fue un fenómeno global. La serie, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un referente del género, y la complicidad entre Can y Demet trascendió la pantalla, alimentando rápidamente las especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Y es precisamente esa química, esa chispa que saltó entre ellos en el set, la que muchos consideran el punto de partida de un profundo cambio en la vida de Can. Durante la filmación de Erkenci, las especulaciones sobre un romance entre Can y Demet no tardaron en aparecer. Los fans, seducidos por la intensidad de sus miradas, la dulzura de sus gestos y la naturalidad de sus interacciones, esperaban ansiosamente una confirmación. Y aunque ambos se mantenían discretos, las imágenes, los gestos y las miradas hablaban por sí solas. La manera en que se complementaban en escena, la complicidad que mostraban en las entrevistas, a menudo con sonrisas cómplices y miradas que decían más que 1000 palabras, y la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa, incluso ante las preguntas más intrusivas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, un vínculo que iba más allá de la ficción. Y es aquí donde empieza lo interesante, porque para Can Yaman, este romance, este amor con Demet Özdemir, no fue solo una aventura pasajera que se desvaneció con el final de las grabaciones, sino un verdadero punto de inflexión, un cambio fundamental en su forma de ver la vida y su carrera. Los rumores se intensificaron cuando ambos fueron vistos juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían confirmar la naturaleza de su relación. Las fotos filtradas, los likes mutuos en redes sociales y las menciones sutiles en entrevistas, poco a poco fueron tejiendo la confirmación de lo que muchos ya intuían. Este noviazgo, que se hizo público de forma más o menos oficial, se convirtió en un tema de conversación obligado entre sus seguidores, y los efectos que tuvo en Can comenzaron a ser cada vez más evidentes. Muchos han notado cómo tras consolidarse su relación con Demet, la actitud de Can Yaman pareció transformarse. Si bien siempre fue un actor carismático y apasionado, con una energía desbordante que lo caracterizaba en cada aparición, se percibe en él una mayor serenidad, una especie de madurez que antes no era tan evidente. Era como si la intensidad de la fama y las presiones de la industria hubieran encontrado un contrapeso en la estabilidad y el afecto que Demet le brindaba. Esta serenidad no se tradujo en una pérdida de su esencia, sino en una evolución. Su carisma sigue intacto, pero ahora está matizado por una calma interior, una seguridad que proyecta una imagen más completa y profunda del actor. Algunos de sus seguidores más atentos han señalado que su enfoque en la actuación ha evolucionado. Si antes buscaba roles que destacaran su físico y su energía desbordante, ahora parece inclinarse por proyectos que le permiten explorar la profundidad emocional de sus personajes. Esto no significa que haya dejado de lado su esencia. Para nada, sino que ha añadido una capa de complejidad, una sutileza que enriquece su interpretación.
Se ha observado un mayor interés en roles que exigen una mayor carga dramática, en personajes con matices psicológicos, en historias que van más allá del simple entretenimiento superficial. Es como si de la mano de Demet, Can hubiera descubierto una nueva dimensión en su arte, una capacidad para conmoverse y conmover que antes quizás estaba latente. Piensen en la presión que implica ser una figura pública tan reconocida. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, con expectativas enormes por parte del público. Cada movimiento, cada palabra, cada relación personal se convierte en noticia. En ese contexto, tener una pareja que entiende tu mundo, que comparte tus experiencias, que conoce de primera mano las exigencias de la fama y que te apoya incondicionalmente, puede ser un ancla, un refugio seguro. Se dice que Demet Özdemir ha sido esa persona para Can. Su relación, al parecer, le ha brindado una estabilidad emocional que ha repercutido positivamente en su desempeño profesional y en su bienestar personal. El amor, ese sentimiento tan poderoso y transformador, tiene la capacidad de sacar lo mejor de nosotros, de proporcionarnos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos y de cultivar la paz interior, y en el caso de Can Yaman, parece que ese ha sido el efecto. Además de su enfoque profesional, el propio Can Yaman ha hablado en ocasiones sobre cómo Demet ha influido en su vida. Si bien la pareja ha sido siempre muy reservada respecto a su intimidad, en algunas entrevistas se le ha visto más reflexivo, hablando de la importancia del equilibrio, de la necesidad de desconectar del frenesí de la fama y de valorar los momentos sencillos y cotidianos. Este tipo de declaraciones sugieren una evolución interna, una apreciación por las cosas que realmente importan más allá de los aplausos y los flashes. Es probable que Demet haya jugado un papel crucial en esta toma de conciencia. Tener a alguien a tu lado que te recuerda la importancia de la calma, de la conexión humana real, de los pequeños gestos de amor y cuidado, puede ser un verdadero regalo, especialmente en una industria tan exigente y a menudo superficial como la del entretenimiento. Y hablemos de la conexión que transmiten. Cuando están juntos, ya sea en público o en eventos o en sus redes sociales, se percibe una autenticidad, una naturalidad que desarma. No se trata de poses forzadas o de declaraciones vacías para alimentar el circo mediático, sino de una conexión genuina que trasciende las cámaras. Esta autenticidad es precisamente lo que ha enamorado a tantos fans, quienes ven en ellos una pareja real, con sus altibajos, pero sobre todo, con un amor sincero y visible. La manera en que se miran, la forma en que se apoyan, incluso en los momentos de mayor presión, todo habla de un entendimiento profundo. Y este amor sincero, este gran cambio que ha representado Demet en la vida de Can, es lo que ha hecho que muchos de nosotros observemos su evolución con admiración y con la esperanza de que el amor verdadero siempre triunfa. Ahora, es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de especulación y rumores. No podemos estar 100% seguros de cada detalle, de las conversaciones privadas o de los sentimientos más profundos. Sin embargo, las evidencias, las declaraciones públicas, las imágenes compartidas y la forma en que se presentan públicamente nos dan pistas muy claras. Y la pista más fuerte, la que resalta por encima de todo, es que la relación con Demet Özdemir ha coincidido con un periodo de maduración y reorientación en la carrera y la vida de Can Yaman. Un cambio no solo superficial de imagen o de estilo, sino que parece que profundo, que abarca su perspectiva vital, su enfoque profesional y su bienestar personal. El impacto de esta relación va más allá de lo personal. También ha influido en cómo el público percibe a Can Yaman. Si antes lo veían como el galán irresistible y enérgico, el protagonista de historias de amor apasionadas, ahora también lo perciben como un hombre más sensible, más reflexivo, capaz de amar y ser amado de una manera profunda y auténtica. Esta dualidad en su imagen pública, esta suma de facetas, es lo que lo hace aún más interesante y cercano. Ya no es solo el ídolo inalcanzable, sino alguien con quien muchos pueden identificarse en su búsqueda de amor, de felicidad y de un propósito más allá de la fama. Ha humanizado su figura, haciéndola más accesible y relatable. Y es precisamente este cambio, esta evolución, lo que nos lleva a pensar en la magnitud del amor. El amor tiene esa capacidad de inspirar, de motivar, de empujarnos a ser mejores versiones de nosotros mismos. Tiene el poder de transformar vidas, de abrir nuevas puertas y de darnos la fuerza para superar obstáculos. Para Can Yaman, Demet Özdemir parece haber sido esa fuente de inspiración. Un amor que lo ha transformado. Que le ha dado nuevas perspectivas y que lo ha impulsado a crecer, tanto en su vida personal como profesional.
Es un recordatorio poderoso de que a veces, las relaciones más significativas son las que marcan los cambios más profundos y positivos en nuestras vidas, aquellas que nos hacen cuestionar, aprender y florecer. También es interesante observar cómo ambos, Can y Demet, han manejado su relación en medio de la vorágine mediática. Han sabido proteger su espacio, compartir lo justo y necesario para mantener informados a sus seguidores y satisfacer la curiosidad pública, pero sin sacrificar su intimidad y su privacidad. Esta madurez en la gestión de su vida pública es, en sí misma, una muestra de ese cambio y de la solidez de su vínculo. Han aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama juntos, apoyándose mutuamente y construyendo un camino común, una relación sólida y resiliente que puede soportar la presión externa. En resumen, lo que vemos en Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el amor puede ser un catalizador de transformación. Un amor que no solo une a dos personas, sino que también las impulsa a crecer, a madurar y a alcanzar nuevas alturas. El gran cambio en la vida de Can Yaman, marcado por su relación con Demet, es una historia fascinante que nos enseña sobre la fuerza del amor, la importancia de la conexión humana y la belleza de la evolución personal. Nos muestra que incluso en la cima del éxito, siempre hay espacio para el crecimiento, para el amor y para las sorpresas que la vida nos tiene reservadas. La historia de Can y Demet es un testimonio de que el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a ser mejores, a buscar la profundidad y a encontrar la felicidad en los aspectos más importantes de la vida. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje por la historia de amor y el cambio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, desentrañar estos aspectos de la vida de nuestros ídolos y reflexionar sobre el impacto del amor en nuestras vidas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta transformación de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir ha sido un pilar fundamental en la vida de Can Yaman? ¿Han notado ustedes mismos estos cambios en su carrera o en su persona? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha robado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse. Cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles las mejores historias. Los espero en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más emociones. Hasta la próxima.